Capítulo 2. Innsbruck y los Alpes austriacos. Hoy, entre 1980 y 2020, la Asociación Alpina Austriaca registró 419 desapariciones sin resolver en el área del Salzkammergut. La mayoría de los desaparecidos eran personas con experiencia en montaña, equipados correctamente, en condiciones meteorológicas estables. No se encontraron cuerpos. No se encontraron rastros. Informe anual, Asociación Alpina Austriaca, 2021-1. El archivo provincial. El archivero del Archivo Provincial de Innsbruck se llamaba Georg Maer y llevaba 31 años trabajando entre documentos que la mayoría de la gente nunca sabría que existían. Era un hombre flaco, de unos 55 años, con gafas de montura metálica y el hábito de tocarse la oreja derecha cada vez que encontraba algo que lo sorprendía. Cuando Elena Basic llegó a su despacho el miércoles por la mañana con la lista de 16 nombres y la fotografía del bosque, Georg Maer tocó su oreja derecha 4 veces en menos de 10 minutos. Vera Borbás leyó en voz alta, con la neutralidad profesional de alguien que ha aprendido a no mostrar reacciones ante los documentos. Conozco ese nombre. Bueno, no personalmente. Se detuvo. Quiero decir que está en los archivos. En los registros de movimiento de población del siglo XVIII. En los archivos de Innsbruck. Elena no disimuló la sorpresa. Vera Borbás era húngara. Condenada en Szeged. Condenada en Szeged, confirmó Georg. Y registrada en la frontera del Tirol en el otoño de 1728, 3 meses después de su condena. Hay una nota del inspector de frontera de esa época, un tal Hans Gruber. La nota describe a una mujer que cruzó el paso del Brenner en septiembre, sola, a pie, cargando únicamente con una caja de madera del tamaño de una maleta pequeña. La describe como mujer de mediana edad, de apariencia ordinaria, que no respondió con más de una sílaba. George buscó en su computadora. Elena esperó. Hay algo más. George giró el monitor hacia ella. En los registros parroquiales del pueblo de Unterach am Attersee, correspondientes al año 1731, hay una entrada que menciona a una forastera de habla húngara que vive en el bosque al norte del lago. A esa mujer la llaman Frau Vera. La entrada fue hecha por el párroco local, que la denunció al obispado de Salzburgo por prácticas de curación heterodoxas y trato desusado con los animales del bosque. ¿Y el obispado respondió? George tocó su oreja derecha. El obispado envió a un inspector en 1733. El inspector desapareció en la región del lago Attersee. No se encontró rastro. El obispado envió un segundo inspector en 1735. Tampoco volvió. Después de eso, el obispado dejó de enviar inspectores a esa zona. 2. El primer punto rojo en el mapa. Elena pasó la tarde en la sala de microfichas del archivo provincial, leyendo documentos que nadie había consultado en décadas. Los registros de movimiento de población del Salzkammergut en el siglo XVIII eran incompletos, como todos los registros administrativos de esa época, pero tenían una densidad informativa suficiente para trazar una presencia continua. Frau Vera, o la mujer que los registros parroquiales locales identificaban con ese nombre, aparecía de manera esporádica pero consistente a lo largo de todo el siglo XVIII. En 1741, el alcalde del pueblo de Mondsee elevó una queja al gobernador provincial sobre los rumores persistentes relativos a la forastera del Bosque Norte. Su proximidad ha coincidido con la desaparición de 4 vecinos en los últimos 18 meses. En 1763, el diario personal de un aristócrata vienés de paso por la región mencionaba haber escuchado la historia de la bruja del lago de labios de los posaderos locales. Estos la describían como una mujer que nadie ha visto de cerca y que ha vivido en el bosque desde antes de que ninguno de los padres de ninguno de nosotros naciera. El patrón se repetía con una regularidad que a Elena le produjo una sensación física incómoda, como cuando se pisa el último escalón de una escalera creyendo que hay uno más.
En los registros de los siglos XVIII y XIX, las desapariciones en la región del lago Tercé se agrupaban en ciclos de 3 a 5 años. Cada ciclo comenzaba con un avistamiento o rumor sobre la mujer del bosque y terminaba con 2 o 3 desapariciones sin resolución. En el siglo XX, las desapariciones continuaron. Pero los registros ya no mencionaban a ninguna mujer del bosque. Los registros del siglo XX simplemente anotaban, causa desconocida. Elena sacó su teléfono y fotografió los documentos más relevantes. Eran las 7 de la tarde. George ya se había marchado. La sala de microfichas olía a papel viejo y a polvo acumulado, y afuera había empezado a nevar con esa consistencia tranquila del invierno alpino que no tiene prisa porque sabe que tiene toda la estación. Elena envió un mensaje a su colega Klaus Reiner, especialista en folclore alpino en la Universidad de Salzburgo. Necesito que me hables de los mitos locales sobre el bosque al norte del lago Attersee. Mañana. Urgente. La respuesta llegó en 30 segundos. ¿Encontraste el expediente verde? Elena se quedó mirando la pantalla durante un momento largo. Luego escribió, ¿cómo sabes que era verde? Klaus tardó 4 minutos en responder. Cuando lo hizo, el mensaje era, porque yo también recibí uno. Hace 3 años. No te llamé porque pensé que estaba perdiendo la cabeza. Llámame ahora. Capítulo 3. Los bosques del Salzkammergut, 1767 y hoy el término alemán Waldeinsamkeit no tiene traducción exacta al español. Designa la soledad particular que se siente en el interior de un bosque denso, separado del mundo humano, cuando la masa de los árboles absorbe todos los sonidos y el silencio que queda ya no es ausencia de ruido sino presencia de algo diferente. Diccionario de términos intraducibles, Howard Rheingold, 1988 primero. Vera en el bosque, verano de 1767, 39 años después de Szeged, Vera Borbás cultivaba violetas en los márgenes del bosque al norte del lago Attersee. Escuchaba los bramidos del ciervo en septiembre con la misma atención con que otros escuchan música. Había aprendido el idioma de los animales de la manera en que se aprenden los idiomas cuando no se tiene otra opción, por inmersión total, por necesidad, por la certeza de que sin ese conocimiento específico no se sobrevive al invierno. Tenía 5 perros. No se los había buscado, habían venido solos, uno por uno, a lo largo de los años, atraídos por algo en su presencia que Elena, décadas después, no sabría nombrar con precisión. Eran perros grandes, de pelaje oscuro y ojos amarillos, de una raza que ningún tratado sinológico de la época habría podido clasificar. No pertenecían a ninguna raza establecida, sino a algo más antiguo, anterior a la domesticación sistemática. Los perros dormían en la cabaña con ella y patrullaban el perímetro del bosque en turnos que Vera nunca les había enseñado. Lo habían organizado solos. En octubre de 1767, mientras en Zugarramurdi 3 mujeres del cordón rojo completaban un ritual que sacudiría el equilibrio de fuerzas que sostenía el mundo mágico europeo, Vera Borbás sintió el temblor desde los Alpes austriacos. No como una sensación vaga o metafórica, sino como una vibración física en los huesos del esternón, un resostenido que duró aproximadamente 4 segundos y que hizo que sus 5 perros se pusieran en pie simultáneamente y miraran hacia el oeste. Vera también miró hacia el oeste. Lo que el aquelarre del 67 había hecho no era simplemente sellar la puerta del umbral. Había redistribuido las fuerzas que circulaban sueltas desde 1610. Algunas de esas fuerzas encontraron alojamiento natural en prácticas y tradiciones que tenían la estructura adecuada para recibirlas. Otras encontraron algo más interesante, una condenada que llevaba 39 años viva sin ninguna razón lógica para estarlo. La condena de Vera no había sido un destierro ordinario. El magistrado Fekete, sin saberlo, había pronunciado algo que se parecía mucho más a la maldición de los 14 versos del umbral que a una sentencia judicial. Una vida sin final,
sostenida no por gracia sino por el peso de lo que se había hecho y no se podía deshacer. Cuando las fuerzas del aquelarre del 67 buscaron dónde asentarse, encontraron en Vera una vasija ya preparada. Esa noche, por primera vez en 39 años, Vera Borbás tuvo hambre de una manera que ningún alimento del bosque podría saciar. Segundo. Klaus Reiner y la melodía del Prado. Klaus Reiner tenía 52 años, barba de 3 días perpetua y la costumbre de explicar el folclore como si fuera geología, capas, estratos, sedimentos de creencia depositados unos sobre otros a lo largo de siglos. Era un buen académico y un hombre prudente, lo que hacía que su estado de agitación cuando Elena lo llamó esa noche resultara doblemente perturbador. El bosque al norte de la Tercee tiene una reputación local que no aparece en ninguna guía de senderismo, dijo sin preámbulo. Los lugareños lo llaman Singendesfeld, el campo que canta. La leyenda dice que en ciertos momentos, generalmente al atardecer o en la primera hora de la mañana, se puede escuchar una melodía que viene del interior del bosque. No de los árboles. De los prados profundos, las zonas donde el bosque se abre y hay hierba alta. ¿Qué tipo de melodía? Eso varía según el informante. Algunos dicen que es como una voz femenina sin palabras. Otros dicen que se parece al bramido del ciervo en la berrea, pero más agudo, más intencional. Lo consistente en todos los testimonios es el efecto. Quien escucha la melodía siente la necesidad de caminar hacia ella. No como curiosidad. Como necesidad física. Como hambre o sed. Elena recordó algo de los documentos de la tarde. ¿Cuándo empieza esa leyenda? ¿Hay algún registro de cuándo comenzó a circular? Primera mención documentada, 1731. Klaus hizo una pausa. ¿Sabes cuándo llegó Frau Vera al bosque? Finales de 1728. Exacto. 3 años para que la leyenda se consolidara. Lo que tardó en entenderse que la metodología había cambiado. Que ya no hacía falta ir a buscar a las víctimas. Las víctimas venían solas. ¿Y el expediente verde? Klaus exhaló lentamente. El expediente verde me llegó hace 3 años, después de que publicara un artículo sobre las desapariciones en el Salzkammergut en el siglo XVIII. Al día siguiente estaba en mi bandeja de correo en el departamento, sin sobre, sin remitente. Solo la carpeta. Dentro había documentos que no deberían existir. Transcripciones de interrogatorios de los inspectores del obispado de Salzburgo, los que desaparecieron en 1733 y 1735. Alguien los había encontrado. O alguien los había conservado durante 290 años esperando el momento adecuado para distribuirlos. ¿Los conservaba quién? Silencio en la línea. Klaus. Esa es la pregunta, Elena. Esa es exactamente la pregunta.